Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la continuación del curso de IP versión 6. Así que en esta oportunidad vamos a continuar con la aplicación de los conceptos con Packet Tracer. Bien, para esto vamos a abrir el Packet Tracer que nos ayude a demostrar cómo es que se aplica todo esto de la IP versión 6 y qué diferencia hay ya en los comandos. Y nos vamos a dar cuenta que no es mucha. Definitivamente casi nulas. Son simplemente, en algunos casos, añadir B6 y el formato continúa siendo el mismo, ¿no? Para esta oportunidad, bueno, vamos a hacer un poquito así las pantallas. Espero que se pueda apreciar todavía. A ver, vamos a ver si lo agrandamos esto un poco. Bien, ya. Vamos a hacer un modelo como este. Les recomiendo emplear el router 2911. ¿Sí? Y vamos a setear algunas PCs que nos ayuden para ver algunas cosas de los conceptos que hemos estudiado hasta ahora. Rápidamente, bueno, hacemos esto por acá. No recuerdo si me deja hacer esto. Bien. Bueno, son todas interfaces gigas. Bien. Normalmente el ISP nos va a brindar a nosotros una dirección IP con un /48, ¿sí? Y nosotros vamos a poder desligar esas IPs de la forma en como nosotros querramos. Para el ejemplo se está proponiendo crear tres subredes /64 y eso es lo que vamos a implementar. Para esto, lo primero que debemos de hacer es activar el enrutamiento eh, para IP versión 6. Así que manos a la obra, enable, configure terminal y seteamos IP versión 6 unicast routing. Listo, con esto ya le estamos diciendo que permita el enrutamiento de IP versión 6 al router. Ahora lo que vamos a hacer es setear una de las interfaces. Así que nos vamos a interfaz gigabyte 00 y vamos a setear una dirección IP. Para este caso, la IP versión 6. Recuerden, aquí quiero hacer un alto. Recuerden cómo es el comando para IP versión 4. ¿No? Era IP address, ¿no? Recuerden. Y 192.168.1.1, por ejemplo. Y como podemos apreciar acá, no es mucha la diferencia entre el comando de IP versión 4 y el comando de IP versión 6. Bien, entonces vamos a setear IP versión 6 address 2001 0db8 CAFE 2.1.2.2.1/64. Vamos a levantar la IP, no shutdown, y le damos un exit. Y como podemos ver, la IP ya está levantada. Ahora, si queremos apreciar, vamos a hacer un do show IP versión 6 interfaz giga 00 y podemos ver que nos dice IP versión está activada, global unicast es la dirección que le acabamos de setear. Bien, algunas anotaciones por aquí. Bueno, ya sabemos que
el formato se mantiene. Me interesa que recuerden siempre esto, chicos. Todo 0 y todo 1 son direcciones de host válidas para ipv 6. ¿A qué se refiere esto? Recuerden, en los conceptos de ipv 4, la primera dirección era la dirección de red y la última dirección era la dirección de broadcast. Para el caso de ipv 6, estos dos conceptos se eliminan y absolutamente todas las IPs son utilizables. Por lo tanto, ya no hay que preocuparnos por la dirección de red, si es que la estamos poniendo adecuadamente, ni nada de eso. Bien, continuando con eso, hasta aquí lo que hemos visto es cómo asignar una dirección IP estática. ¿Sí? Estamos en este punto, acabamos de ver esto, pero también hay otra forma de asignar IPs, y es que imagínense ustedes que tener que asignar a todos los equipos una IP de manera estática. Hay varios métodos, uno de ellos, aparte del DHCP versión 6 también, hay uno que se conoce como EUI-64. Y ese es un estándar que forma una IP versión 6 a partir de la dirección MAC del equipo. Como sabemos, la dirección MAC de todo equipo es única. Y EUI, este formato se basa en esta dirección MAC para generar una IP versión 6. ¿Sí? Como nos dice aquí, crea un ID de 64 bits a partir de la MAC de 48 bits. Bien. Bueno, vamos a apuntar por aquí. Vamos a verificar. Show. Oh, ok. Lo que pasa es que estoy en el modo de configuración. Nos dice que la dirección MAC es 0002171C0101. Lo voy a apuntar por aquí, a ver si me permiten. Vamos a hacer esto un poquito más grande para que se vea. Bien, ahí estoy seguro que ya se puede apreciar mejor. Bien, esta es la dirección MAC del router, ¿correcto? Bien, vamos a dejarlo por ahí. Disculpen, vamos a explicar primero cómo es que se da esto. Para esto vamos a hacerlo un poquito más grande. Bien, aquí tenemos una dirección MAC en hexadecimal. ¿Cómo es que se genera una dirección en el formato EUI-64? Bien, se coge los primeros 24 bits, ¿sí? Mejor dicho, los 3 primeros segmentos como un grupo y los 3 últimos segmentos como otro grupo, y se los separan. Luego, en medio de esto se les coloca estas siglas FFFEE, de tal manera que la IP quedaría hasta ese instante escrita como vamos a ver aquí 0003 6B FFFE E9 de 480. Y si nos damos cuenta y contamos un poquito, tendríamos un segmento, 2 segmentos, 3 segmentos, 4 segmentos. Tendríamos 4 segmentos de los 8 que tiene una IP versión 6.
pero al primer segmento se le hace una modificación, y es que no sé si se puede apreciar mejor, ahí está, y es que ok, a esto, a este bit, exactamente el séptimo bit, se le cambia o se le invierte, mejor dicho, su, su valor. Si es 0 se le pone 1, si es 1 se le pone 0. Esto hace que este valor que estaba aquí, 0, 0, se convierte en 0, 2 después del intercambio, quedando finalmente como esta dirección. Y bien, quedaría entonces, tendríamos un segmento, dos segmentos, 3 y 4 segmentos. Con esto completaríamos los 4 últimos segmentos. Y los 4 primeros, para poder completar mi dirección IP en versión 6, ¿cuáles son? ¿De dónde vienen? Estos se forman a partir del prefijo de red, ¿sí? Bien, vamos a configurar un poco para ver, para entender un poquito mejor esto. Bueno, accedemos al router y si nosotros ponemos, bueno, aquí vamos a ir a la interfaz Gigabyte 00, y si nosotros escribimos, bueno, por aquí lo tenía, creo, acá está, un signo de interrogación, vemos que aparece EUI-64. De esta manera es como se puede activar. Así que vamos a activarlo ahí. EUI-64. Bien. ¿Recuerdan ustedes la IP anterior? ¿Cuál era la IP anterior? Por aquí la tenemos. Bueno, la IP sería esta. Y ahora, show IP versión 6. Vamos a verificar cuál es la IP que actualmente tiene y que se ha formado a partir de la MAC del router. Nos dice que es esta. Y bien, habíamos guardado la MAC y tenemos la IP que es esta de aquí. Y ahora vamos a hacer un pequeño análisis. Recuerden, a ver, vamos a poner por acá. Vamos a buscar primero dónde estaría la MAC. A ver, 171C, 171C, 101. Recuerden que yo les comentaba que los 4 primeros segmentos se formarían a partir del prefijo de la red, mientras que los 4 últimos eran una combinación de la MAC, se formaba a partir de la MAC. Así que tendríamos 2001 DB8 Café 1, son los 4 primeros segmentos que forman parte del prefijo de red, ¿sí? 202 es lo mismo que escribir 0202. Y esto se ha formado porque ha sido cambiado el primer bit. Recordemos, esto se escribiría 00, bueno, los dos primeros, recuerden, se escribiría 0000 en binario 0000. Recuerden que el séptimo bit se modificaba, por lo tanto quedaría 0000 0010, y esto daría lugar a 02.
¿no? Es así como que como este 00 se convierte en este 02 que estamos viendo. El otro 02 se mantiene tal cual. Luego viene 17, que se mantiene tal cual. Y luego, recuerden que aquí, exactamente en medio de la MAC, se añadía las letras F, 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 E para complementar los 4 segmentos. Y luego se continúa con el resto de la MAC, 1C, 1C y 0101 que sería 101, ¿no? Recuerden que los ceros a la izquierda no se colocan en la IPv 6. Y es así como funciona el formato EUI64, que genera una MAC a partir, genera una IPv 6 a partir de la MAC del equipo. Bien, vamos a continuar. Entonces, la IP global podemos configurarla de dos maneras, una de forma estática y otra de forma dinámica, por decirlo de alguna manera, que es el formato EUI64. Bien, bueno, acá está la forma en cómo lo podemos aplicar, ¿no? Perdón, aquí está la forma en cómo lo podemos aplicar y cómo lo podemos chequear, que es lo que acabamos de hacer en Packet Tracer. Bien. Y también hay, bueno, la IPv6 no enumerada. Esto se da, para explicarles rápidamente, a ver, en los enlaces seriales. ¿Sí? Recuerden, bueno, tenemos un router aquí y otro router acá. Este es un enlace serial, ¿no? Los enlaces seriales no necesitan de una IP para conectarse, es decir, al router solo le bastaría poder conocer la interfaz a la cual está conectado el otro extremo del cable para poder comunicarse. Por eso es que se le conoce como IP no enumerada o IP unnumbered. Y el mismo concepto se mantiene para la IPv6 en los enlaces seriales. Bien. Y por último, tenemos el SLAC o Stateless Address Auto Configuration, o lo que es lo mismo, autoconfiguración de direcciones estáticas. ¿Cómo es que se da esto? Una vez activado el enrutamiento para IPv6, lo que hace un host dentro de la red es recibir el prefijo de red que tiene su router y conjuntamente con el formato EUI64 es como se logra formar toda una IPv6 sin la necesidad de un DHCP, ¿no? Por eso es que es un método automático para obtener una dirección de Unicast. No es necesario disponer de un servidor de DHCP y solo informa el prefijo de red. Recuerden, el EUI64 solo establece, o mejor dicho, solo genera los 4 últimos segmentos, es decir, 64 bits, y una dirección IPv6 tiene 128 bits. Los primeros 64 bits son el prefijo de red brindado por el router y los últimos 64 bits pueden ser formados por el formato EUI64 que genera una IP a partir de la MAC. Bien amigos, esto es todo por hoy. Todavía siguen más temas pendientes como es link local, todavía falta pendiente y vamos a ir explicándolo cómo es que se forma y cómo es que son los comandos para aplicarlos en el Packet Tracer. Hasta aquí, muchas gracias y los espero en el siguiente video. Hasta pronto.